Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy les voy a hablar de un tema que es realmente preocupante. Recién empieza el año, nos estamos acomodando a este nuevo año después de haber dejado uno bastante complejo y desgraciadamente empezamos con noticias bastante extrañas que preocupan y que es precisamente el tema de que se está hablando ya de una posible cuarentena total, volver atrás todo lo que se logró, todo lo que se hizo y también obviamente todo lo que esto dejó de consecuencias, ya que se está hablando por ahora, nada 100% oficial, pero que parece hasta bastante lógico, de que dentro de más o menos unas 2 semanas pudiera haber una cuarentena total, absoluta, igual que la que hubo cuando empezó la pandemia en Argentina, y que realmente es algo súper preocupante por todas las consecuencias que vimos que trajo, y que una segunda vez en el país sería imposible de sobrellevarlo. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos a ver la primera noticia, como podemos ver acá, dice, según este diario, cuarentena total en Argentina desde el 15 de enero. Como les decía, esto es algo que todavía es extraoficial, se está hablando, pero vamos a ver incluso después algunas noticias que sí son oficiales de gente del gobierno que está hablando de que esto podría llegar a pasar. Y acá, como vemos, dice, tras fuerte repunte de casos en el país, el rebrote de casos alertó a las autoridades. El decreto ya estaría redactado. O sea, ojo acá, esta noticia, no sé, esto lo agarro con pinzas, lo pongo más a tono de pregunta, pero según esta nota dice, repito, el decreto ya estaría redactado. Y dice que se están analizando las consecuencias económicas y cómo evoluciona la curva para firmarlo. Obviamente las consecuencias económicas no es necesario analizarlas, ya sabemos que fueron desastrosas, que arruinaron el país y que lo ha puesto dentro de los países más castigados del mundo y que ha destruido a muchas empresas, familias, gente autónoma. O sea, fue algo que no creo que nadie en el país quiera volver a vivir y pareciera ser que es de lo que se está hablando, lo que podría llegar a venir. Y por si quedan dudas de cómo sería, por lo menos según esta nota, o sea, esto que estoy diciendo no sé qué tan oficial es, después vamos a ver otras noticias que sí son más oficiales, pero dice, la medida sería similar a lo que ocurría en marzo-abril, en la que solo circulaban los trabajadores esenciales. O sea, estábamos hablando de que sería volver a la locura, sería volver al caos absoluto, sería volver a la destrucción que dejó a Argentina con un castigo, porque no tiene otro nombre, que va a llevar muchísimos años recuperar. Sobre que ya venía obviamente mal la economía, vimos lo que sucedió este año, fue algo histórico. Y que esto además está dejando obviamente un camino perfecto para poder, capaz, tener la peor crisis de la historia argentina. Y si se vuelve a repetir esto de marzo-abril, va a ser una locura. O sea, esto es insostenible. Realmente no puedo entender cómo se puede siquiera estar hablando de este tema. Pero bueno, por si a alguno le queda dudas, vamos a ver una nota en la cual hablaron de esto. Esta segunda ola adelantada. Hay noticias con respecto a esto. ¿Estaría escrito el decreto cuarentena total entonces para la Argentina a partir del 15 de enero? Bueno, parece que todo marcha para tomar nuevas medidas y sobre todo restricciones para la Argentina, Andrés. La verdad es que no sé qué decir, o sea, esto salió en las noticias, no sé qué tan cierto será esto de que se va a hacer, pero ya sabemos que lo que generó fue terrible. O sea, me da miedo solamente pensarlo, más que nada por el tema de la economía. O sea, de cómo va a impactar en la gente y cómo siempre castigando a los que menos tienen. Es lo que uno de los puntos, y vamos a ponerlo en potencial, que se evaluó, que se habría conversado hoy mucho más temprano cuando se reunieron el presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, y el gobernador Axel Kicillof. Se estuvo hablando de esta medida y de otras. Por eso, como muy bien les puntualizaba Sol, esto se ha escrito, no está firmado, se está evaluando y en principio lo que les podemos adelantar, y según información que me acaban de enviar, es un principio de acuerdo que han llegado, por ejemplo, los ministros de salud de la Nación. Lo acaban de ver, vimos la noticia, vimos en la televisión cómo hablaron de esto. Las únicas palabras que tengo al respecto es preocupación, absoluta preocupación. Realmente todos creo que pensamos que lo que quedó en marzo-abril fue la última vez que íbamos a vivir algo así. Pero además, tampoco es realmente tan loco pensar que el gobierno pudiera llegar a querer concretar esto, que esto termine siendo cierto, si consideramos lo que está sucediendo en Europa, que estamos viendo que se están tomando este tipo de medidas, solo que, a diferencia de Argentina, se tomaron mucho más tarde y también se están tomando con una ayuda económica para la gente, con una ayuda
totalmente distinta y además con una base infinitamente superior. En ninguno de estos países que está sucediendo esto hay casi un 50% de pobres. O sea, es un mundo totalmente distinto, con otras reglas y que se pueden hacer otro tipo de cosas. Y volviendo a la nota que veíamos al principio, dice: en Casa Rosada se están analizando tanto la curva de casos como las consecuencias económicas que podrían generar un nuevo confinamiento extremo. Habla de confinamiento extremo. Y además deja muy bien en claro que ya se está analizando esto por parte del presidente, básicamente, en la Casa Rosada. Miren, acá hay otra noticia que habla de esto. Dice: coronavirus, ¿habrá cuarentena total en Argentina desde el 15 de enero? Bueno, menciona algo muy interesante. Dice que acordaron obviamente tanto el presidente como los gobernadores de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires reunirse, pero después, por lo menos en esta nota, dice que lo mismo que le decía yo al principio, que no hay ninguna comunicación oficial ni ninguna disposición sobre esta medida. Por ahora pareciera más ser un rumor, pero obviamente es un rumor, como veíamos, de por ejemplo un canal de televisión que seguro tiene muy buenos contactos, porque si no nos animaría a decir ese tipo de cosas. Y que tampoco suena algo tan disparatado, o sea, es algo que capaz sonaba disparatado la primera vez, pero ahora, habiéndolo vivido, y como decía antes, viendo lo que pasa en Europa, pareciera ser algo bastante probable. Incluso hemos visto en países de la región. Hace poco leía algunos casos, por ejemplo Panamá, que están tomando este tipo de medidas. Miren acá otra nota que dice: vuelta a fase 0, advierten que si sigue el aumento de casos de coronavirus habrá medidas restrictivas importantes. Y obviamente que va a seguir, tengamos en cuenta que vino Navidad, Año Nuevo, se juntó más gente de lo común. Obviamente las chances de que hayan aumentado los casos estos días son bastante altas. Y en esta misma nota hablan de algo súper interesante, que además esto le da un contexto distinto a diferencia de las noticias anteriores, porque esto sí ha sido dicho por un infectólogo justamente, Eduardo López, que dice que integra la mesa de expertos que asesora al gobierno. O sea, esto que acabamos de leer, esta noticia, este título, sí salió del gobierno. Y además dice: el médico informó que se podría instaurar un toque de queda sanitario a partir de las 10 de la noche. Algo que no se veía, seguramente, desde que se dejó, por ejemplo, el proceso militar en el país. O sea, realmente sería una locura que se vuelva a tomar una iniciativa de ese estilo, justamente en un país como Argentina, y con una situación como la que se está viviendo. Y el infectólogo que mencionaba antes, que se le hicieron varias preguntas de parte de este diario, dice que sin lugar a dudas va a haber medidas restrictivas importantes. Dice que hay un aumento de casos exponencial. Si esto sigue así, yo creo que va a haber medidas restrictivas importantes, guste o no. Eso dijo el especialista. Y después dijo que, si bien hay varias medidas que se están obviamente barajando, una de las primeras y que podrían adoptarse sería el toque de queda sanitario, que es restringir la circulación y las actividades que conlleven un riesgo en el aumento de casos. Que básicamente, volvemos a lo mismo, es restringir nuestras libertades como ciudadanos. Restringir cosas que están incluso en contra de la misma Constitución. Entonces, volver a meternos a todos, encerrarnos en nuestras casas, gente sana que podría trabajar, todo por un mal manejo de la forma en la que se ha llevado o que se ha luchado contra esta pandemia, deja de manifiesto todas las falencias que ha tenido el gobierno. Y acá tenemos otra noticia que dice: descartan una cuarentena total a partir del 15 de enero, evalúan una restricción nocturna. Esta noticia obviamente dice lo opuesto a lo que se decía antes, pero claramente esto no quita que, por más que ahora se diga de que no va a haber una cuarentena total a partir del 15 de enero, que esto, como hemos visto, que cada vez que pasa algo del gobierno dicen una cosa y después hacen otra. Obviamente este rumor, que hasta tenía fecha, tiene bastante lógica. Coincide justamente con la segunda semana de enero, después de todos los problemas que podría haber acarreado la cuarentena, los posibles contagios que pudiera haber llegado a haber después de Navidad y Año Nuevo. Entonces es algo que suena bastante lógico. Claramente creo que esto de que lo descarten debe ser una medida del gobierno para no asustar a la gente, pero pueden tranquilamente volver atrás lo que han dicho y capaz en 3, 4, 5 días decir que no, que al final sí se va a hacer, porque se justifique, por ejemplo, con un crecimiento descontrolado de los casos, con algún gráfico que demuestre que es algo necesario, entre comillas, basándose en lo que pueda querer decir el gobierno, digo. Pero de todas maneras, acá en esta misma nota habla de que se le propuso, sí, como veíamos también según lo que decía el infectólogo, al gobierno de Buenos Aires, a Kicillof, el gobernador, que se imponga esta limitación, como veíamos antes, de circular entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, según esta noticia, para mitigar el creciente número de contagios de coronavirus. Incluso acá, en esta misma noticia, dice: en las últimas horas comenzó a circular con fuerza una fake news que hacía referencia a la nueva cuarentena total a partir del 15 de enero. Sí, lo dije al principio, o sea, no sabemos si esto es cierto o no, pero la verdad es que genera bastantes dudas y puede ser algo muy probable. Y además no es algo que salió de la boca de algún tuitero que se hizo popular, no. Veíamos la noticia en la cual se hablaba de esto.
Incluso acá vemos cómo el gobierno dijo lo siguiente: el toque de queda es duro, pero es lo que funciona en Europa. Sí, entre comillas, no sabemos realmente si es lo que está funcionando en Europa. Ha tenido, obviamente, algún tipo de repercusión positiva, pero también porque Europa no significa que esté haciendo las cosas necesariamente bien, o que sea la mejor metodología que hay disponible hoy en día. Miren lo que dijo incluso un sanitarista del gobierno: hay inconsciencia, alimentada en algunos casos por medios hegemónicos irresponsables que han alentado a la anticuarentena. O sea, esto que está diciendo realmente es una cosa de locos. Sí, hay inconsistencia y es verdad que hay gente que ha sido alimentada o que ha alimentado a otra a que se junte todo el mundo diciendo que capaz que no existe esto, que es toda una mentira. Sí, pero son una pequeña minoría. La mayoría de la gente, sin lugar a dudas, se ha tratado de cuidar lo más posible, y los medios, incluso como dicen acá, que es totalmente falso, los medios incluso hegemónicos, han salido a decir todo el tiempo un mensaje bastante alineado con el gobierno, de quedarse en su casa, de que la gente no salga. Realmente es una minoría, creo, la que sale porque realmente así lo desea. O sea, una cosa es que la gente no salga y otra cosa es que la gente se quede en sus casas pero no pueda vivir ni comer porque no tiene trabajo. O sea, creo que la mayoría de la gente que ha salido, no hay que juzgarla, no hay que decirle y apuntarla con un dedo: hey, ¿por qué saliste? No, generalmente gente que no le queda otra, si no, no come, si no, no trabaja. No nos olvidemos, como digo en todos los videos, que es un país con más del 50% de su población que está sumida en la pobreza, o sea, que sale a buscar trabajo de lo que sea. Entonces, que venga alguien del gobierno a decir de que son los medios hegemónicos, no, es la propia realidad del país la que lleva a que la gente tenga que salir y que tengamos que afrontarlo, que realmente haya más contagios porque no queda otra, no tenemos las facilidades que hay en Europa. Pero esto obviamente por las malas medidas que se han tomado de parte del gobierno. Seguimos siendo uno de los países que menos testeos hacen en el mundo. Y acá se habla de que la culpa es de los medios hegemónicos. Es realmente ridículo. Y claramente es más fácil encerrar a todo el mundo que ponerse a gastar en donde corresponde, en invertir en la parte sanitaria. Eso no va a suceder. Y sin lugar a dudas, el tema de las medidas más duras pareciera ser algo inevitable. Dice: vamos a tener que tomar medidas más duras. O sea, es algo que se considera ya como una decisión tomada. Y viendo que la inoperancia política siempre optó por el mismo camino, ir directamente en contra de la gente, privarnos de nuestras libertades, no me parece nada loco lo que se está hablando. No es algo oficial, es algo que todavía no se sabe qué va a pasar, pero que suena bastante probable, y eso es lo que asusta. Pero bueno, me gustaría que dejen en los comentarios ustedes qué opinan, si creen que realmente el país puede soportar otra cuarentena brutal como la que vivimos en marzo-abril, si creen realmente qué es lo que va a pasar, si esto es algo inevitable, si creen que es la medida que finalmente tome el gobierno, o puede ser que no. Me gustaría saber su opinión. Y los que sean de otros países también me gustaría saber, que me digan si se está hablando de este tipo de cosas, de alguna medida súper estricta, o si en realidad se están buscando otras metodologías, por ejemplo, el tema de la vacuna, para evitar este tipo de medidas. Y bueno, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto es Mate con Mote, hasta la próxima. Chau.